El episodio de MasterChef Celebrity se desarrollaba bajo una tensión palpable, un ambiente cargado donde el humo de las cocinas se mezclaba con la ansiedad de los participantes. El reto en campo prometía ser una prueba de fuego, no solo para los fogones sino para las dinámicas humanas que se tejen cuando el reloj corre en contra y las cámaras capturan cada mirada, cada suspiro de frustración. Aquel día, el equipo conformado por Patricia Grisales, Michelle Robillar y Ricardo Vesga se enfrentaba a una misión que, en teoría, sonaba sencilla: ejecutar una receta tradicional de Popayán. La ciudad que vio nacer a Michelle, con la precisión de un relojero suizo. La dinámica imponía la elección de un líder, una figura que debía erigirse como el faro en la tormenta culinaria, coordinando movimientos, dictando tiempos y asegurando que cada ingrediente encontrara su lugar en el plato final de manera armoniosa. La elección recayó en Michelle, una decisión que en un principio pareció lógica, casi natural, dada su conexión geográfica y cultural con el plato a preparar. Sin embargo, lo que debería haber sido una ventaja se transformó, minuto a minuto, en el núcleo de un conflicto que pondría a prueba la paciencia, la confianza y el orgullo de cada uno. Desde el inicio, se respiró una especie de calma precaria. Michelle, asumiendo el rol de líder, comenzó a dar indicaciones, pero había una vacilación en su voz, una falta de esa contundencia que el equipo necesitaba para moverse como un solo organismo. Patricia Grisales, con su ojo clínico y su mente analítica, percibió esa inseguridad casi de inmediato. Para ella, la cocina es un territorio de precisión, donde un poco o más o menos son términos peligrosos, sinónimos de imprevisibilidad. La primera señal de alarma surgió con el punto de cocción de un ingrediente base. Michelle daba una instrucción que, para Patricia, carecía de la claridad técnica necesaria. No era solo una cuestión de opinión, era una divergencia fundamental en la metodología. Patricia, acostumbrada a procesos donde cada paso está definido, esperaba una hoja de ruta inflexible. Michelle, quizás confiando en un conocimiento más intuitivo y visceral de la receta, transmitía las directrices con una flexibilidad que su compañera interpretó como desconocimiento. El gran problema, diría después Patricia frente a las cámaras, con una mezcla de exasperación y decepción, fue que Michelle, a pesar de ser de Popayán, no tenía clara la receta. No podía guiarnos con certeza. Esa frase, cargada de una acusación velada, se convertiría en el eje de la polémica. No se trataba simplemente de un desacuerdo culinario, era una cuestión de credibilidad y liderazgo. ¿Cómo podía la líder no poseer el mapa del tesoro que ella, supuestamente, mejor debería conocer? Esta percepción sembró la primera semilla de la desconfianza, un veneno de acción lenta que comenzó a contaminar cada interacción. Mientras tanto, Michelle experimentaba la situación desde una perspectiva completamente distinta. Para ella, el desafío no radicaba en la receta en sí, cuya esencia ella sentía propia, sino en la atmósfera que se generó casi desde el primer momento. La presión externa era abrumadora, el escenario al aire libre, lejos de la familiaridad de la cocina del estudio, les robaba esa sensación de control. El clima, caprichoso, jugaba en su contra, añadiendo una variable impredecible al ya complejo ecuación del reto. Y luego estaba la constante presencia de Claudia Bahamón, cuya voz, firme y recordatoria, cortaba el aire como un cuchillo cada vez que anunciaba los minutos restantes. Pero el factor más desgastante, desde la perspectiva de Michelle, era la actitud dentro de su propio equipo. Ella sentía que en lugar de sumar esfuerzos, se dedicaban energías valiosas a cuestionar, a dudar, a generar una corriente subterránea de resistencia que paralizaba el flujo de trabajo. La tensión, afirmaría, se podía sentir en cada movimiento, era una entidad tangible que entorpecía sus manos y nublaba su concentración. Cada sugerencia o instrucción que ella daba era sometida a un escrutinio que, en su mente, rayaba en la desobediencia sutil. Esa pugna silenciosa por el control efectivo de la situación creó un círculo vicioso: a mayor inseguridad percibida en el liderazgo de Michelle, mayor era la intervención y el cuestionamiento de Patricia. Y a mayor cuestionamiento, más se resquebrajaba la autoridad de Michelle y más se intensificaba su sensación de estar luchando contra la marea en lugar de navegar en ella. El trabajo en equipo, ese pilar fundamental en una competencia de este tipo, nunca llegó a fluir. Era un río cuyas aguas chocaban entre sí, generando remolinos en lugar de avanzar con fuerza unificada hacia un destino común. En el ojo de este huracán se encontraba Ricardo Vesga, quien adoptó una posición que muchos podrían tildar de pasiva, pero que en realidad era una estrategia de supervivencia.
Consciente del choque de caracteres entre sus dos compañeras y sintiendo sobre sus hombros el peso de las desventajas acumuladas en el capítulo anterior, Ricardo tomó una decisión consciente: apartarse de la línea de fuego. Su filosofía era simple, aunque difícil de ejecutar bajo semejante presión: hacer. Su misión autoimpuesta era convertirse en un ejecutor eficiente, en seguir las instrucciones de Michelle al pie de la letra, sin añadir más leña al fuego de las discusiones. Se convirtió en una isla de actividad concentrada, un esfuerzo por aportar calma a través de la acción silenciosa. Mientras Patricia y Michelle debatían sobre el orden de los ingredientes o la técnica de cocción, Ricardo se enfocaba en picar, mezclar o saltear con una intensidad que buscaba ser un contrapeso al caos verbal. Su actitud era un mensaje tácito: confiemos en la líder y trabajemos. Sin embargo, incluso su estoica determinación no fue suficiente para contrarrestar la fuerza centrífuga que estaba despedazando al equipo. Era como intentar tapar el sol con un dedo: la falta de una comunicación clara y unificada era un problema estructural que ninguna cantidad de trabajo individual podía resolver por completo. A medida que el reloj avanzaba, implacable, la improvisación comenzó a apoderarse del proceso. Esa palabra, improvisación, que en otros contextos puede sonar a creatividad, en la alta cocina bajo presión suena a derrota. Es la admisión tácita de que el plan ha fallado. Los minutos finales se convirtieron en una carrera contra el tiempo marcada por la descoordinación. Instrucciones que se superponían, miradas de frustración cruzadas, y una sensación general de que el plato que estaban presentando era un reflejo fiel del desorden en el que había sido concebido. Michelle, al borde del agotamiento físico y emocional, luchaba por mantener la compostura mientras intentaba salvar lo salvable. Patricia, por su parte, no podía ocultar su frustración, sintiendo que su advertencia inicial se había materializado de la peor manera posible. Y Ricardo, aunque había cumplido con su parte, no podía evitar sentir que el equipo había fracasado en lo fundamental. Cuando llegó el momento de presentar el plato ante el jurado, la evidencia estaba allí, no solo en el sabor o la presentación, sino en el lenguaje corporal del trío. La falta de cohesión era tan visible como cualquier defecto en la cocción. Este episodio dejó una lección crucial que trasciende el ámbito de MasterChef Celebrity: en cualquier equipo, ya sea en una cocina, una oficina o un proyecto de vida, el talento individual es un recurso valioso, pero insuficiente por sí solo. La comunicación efectiva es el lubricante que permite que los engranajes funcionen. Un liderazgo claro y confidente es el timón que guía el barco. Y la capacidad de manejar las emociones bajo presión es el casco que lo mantiene a flote en aguas turbulentas. Sin estos elementos, incluso los ingredientes más exquisitos y las técnicas más depuradas pueden terminar en un plato que no satisface, un resultado que no refleja el potencial real del grupo. La experiencia de Patricia, Michelle y Ricardo es un microcosmos de los desafíos que enfrentamos en la vida colaborativa. Un recordatorio dramático de que el éxito es tan dependiente de la química humana como de la pericia técnica. La próxima vez que te enfrentes a un reto en equipo, recuerda este capítulo y pregúntate: ¿estamos construyendo sobre la confianza o sobre la desconfianza? ¿Estamos escuchando para entender o para responder? ¿Estamos sumando o estamos restando? La diferencia entre el caos y la excelencia suele residir en las respuestas a estas simples, pero profundas, preguntas. Si disfrutaste este análisis detallado de la dinámica humana detrás de los fogones, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún desglose de los momentos más intensos de MasterChef Celebrity. Y queremos saber tu opinión: ¿crees que el resultado hubiera sido diferente si Patricia hubiera asumido el liderazgo desde el principio, o el problema era más profundo? Déjanos tu comentario con tus teorías y reflexiones, nos encanta leerlos y crear una comunidad en torno a estas fascinantes historias de superación y conflicto.